atacar. Sí, aprovechamos para pedir que pongan los teléfonos a vibrar. Gracias por el recordatorio que le sonó. Ojalá que le sonó. ¿Estamos listos? Y listas. Muy buenos días a todas y a todos. Hemos convocado esta conferencia de prensa para responder al documento recibido por el Partido Independentista Puertorriqueño por parte de la Oficina de la Procuradora de la Mujer. En la conferencia de prensa nos acompañan el profesor constitucionalista Carlos Gorrín Peralta, la doctora Nelly Zambrana, profesora de la Universidad de Puerto Rico, la licenciada Adriana Gutiérrez, quien es secretaria de Asuntos de la Mujer del Partido Independentista Puertorriqueño, también el licenciado Adrián González Costa, secretario de Organización de la Colectividad, el representante Denis Márquez Lebrón y la vicepresidenta y senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago. Ella estará a cargo de hacer las expresiones institucionales del partido en respuesta a este documento y luego estará, al igual que el resto de nosotros y nosotras, dispuesto a responder sus preguntas. Los dejo con la licenciada María de Lourdes Santiago. Muchas gracias, Juan. Mis saludos a todos y a todas y muchas gracias por la convocatoria para esta conferencia de prensa. Para comenzar, me parece que es importante aclarar cuál es el estado de los procedimientos porque hemos visto muchos datos falsos circulando por distintos medios. Primero, aquí no hay ninguna imposición de multa. Es de la nueva subsecretaria de Estado, la señora Lercy Boria, pidiendo que se le impongan al Partido Independentista Puertorriqueño multas que son la cantidad de $30,000, pero adjudicación no hay ninguna. Este es el comienzo de un proceso adjudicativo y el Partido Independentista estará dentro del término presentando su contestación que la señora Boria llama querella. ¿Por qué es que solicita ella la imposición de estas multas? Esto es lo segundo. No se trata, como he visto algunos titulares, de una querella de acoso laboral. Las faltas que imputa la nueva subsecretaria de Estado, Lercy Boria, es que el PIB como patrono no tenía protocolos para casos de acoso laboral o de hostigamiento sexual en el empleo y no tenía carteles puestos en este edificio para alertar de esas políticas a las personas que han sido empleados y empleadas aquí, ninguna de las cuales es o ha sido querellante. Y la corroboración de lo que estoy diciendo la pueden encontrar en los párrafos 28, 29 y 30 del documento. No se imputa que el PIB haya cometido ningún acto de acoso laboral, ni de hostigamiento, ni de ningún tipo, y el que diga lo contrario está mintiendo a conciencia. De hecho, la inexistencia de esos protocolos no es ningún descubrimiento, es lo que el PIB ha estado diciendo ya por 2 meses. Y por eso es importante el recordar cómo fue que llegamos aquí. La licenciada Boria llama investigación a lo que no es otra cosa que la información y los documentos provistos por el Partido Independentista en respuesta a los 2 requerimientos que hizo la Procuraduría, uno con fecha del 16 de junio y el segundo con fecha del 18 de julio de 2022. Por razones que no se explican en la querella, la licenciada Boria tiene exactamente 3 fuentes: Twitter,
Facebook y la contestación a los requerimientos que da el Partido Independentista. No se explica tampoco en la querella, no hay ninguna mención de por qué la licenciada Boria escogió, al menos según se refleja en el escrito, no hacer ninguna entrevista. Si revisan la querella, que ya está pública en las redes, la procuradora, ex procuradora, no convocó a ningún testigo, no solicitó ninguna declaración jurada y no hizo ningún otro esfuerzo investigativo que no fuera el recibir las respuestas que dio el Partido Independentista a los requerimientos, que incluyen, según se nos ordenó claramente proveer, toda la evidencia que tuvo ante sí la comisión especial designada por el partido en los 3 casos en los que intervino. Estos 3 casos son, primero, el de la militante de Aguada, que en el año 2019 tenía a su cargo recopilar ciertos documentos necesarios para la radicación de candidaturas y no lo hizo, y 2 alegaciones hechas a través de las redes sobre acoso u hostigamiento sexual. Y este es un dato importantísimo. Sobre los hechos sustantivos, sobre las alegaciones de lo que una querellante llama acoso laboral, sobre la alegación de hostigamiento digital, sobre la alegación de hostigamiento sexual, Lercy Boria tuvo ante sí todo lo que estaba disponible para investigación y que a petición suya se le entregó. Esto quiere decir que la nueva subsecretaria de Estado tuvo ante sí documentos, capturas de pantalla, exportaciones de chats en las que había fotos, textos, audios. Todo eso lo examinó la procuradora, tal y como lo examinó la comisión especial designada por el PIB. Se le entregaron los chats, todo lo que pidió. Y sobre este tema de los chats, quiero hacer una aclaración importante, porque es que también vi algunas cosas ayer en las redes, haciendo alusión a lo que alguna vez se llamó la unión falocrática. Lo primero es que es una imprudencia mayor que tiene que ser repudiada, como nosotros lo hemos hecho, el que exista un chat con ese nombre. Punto. En segundo lugar, ese chat no es un instrumento de comunicación ni del PIB, ni de ningún comité del PIB, ni de ningún organismo político. Eso es una conversación entre personas en su capacidad particular, de la que nosotras nos enteramos porque la querellante en el primer caso dice durante la primera parte de la investigación que en ese chat se habían hecho comentarios misóginos sobre ella. Bueno, se entrevistaron 3 personas integrantes del chat, incluyendo uno de los administradores. Yo hablé con 2 de esas personas, yo misma hablé con esas 2 de esas personas. Ninguna de esas personas recordaba que esas declaraciones se hubieran hecho. Se les pidió específicamente que utilizaran el mecanismo de chat search con el nombre de la querellante, con las palabras que ella decía que se habían utilizado. Y eso no apareció. Y de hecho ninguno de ustedes ha visto ningún screenshot ni nada de ese chat. Para aclarar que esa es la que hay con ese chat. Con toda esa información en su poder, sobre los hechos, sobre las alegaciones de acoso y de hostigamiento, con todas las facultades que la ley le concede para investigar, para citar testigos sobre eso, sobre los hechos imputados, la señora Boria no hace ninguna declaración, ninguna alegación, ninguna determinación, ninguna imputación de violación de ley, más allá de transcribir unas cuantas oraciones que están en los documentos que nosotras mismas le entregamos. Nada más. Si hubiera existido la más mínima evidencia de acoso, de hostigamiento digital, de hostigamiento sexual, la señora Boria tuvo amplia oportunidad
de hacer determinaciones sobre eso, porque les repito, la evidencia estaba en su poder. Pero como la evidencia demostraba claramente, tan claramente que ni podían tergiversarla, que eso no había ocurrido, por eso en ese documento larguísimo de la querella no hay ninguna imputación de acoso o de hostigamiento, lo que en efecto constituye ese documento firmado en su último día como procuradora por Lercy Boria es una confirmación de los hallazgos y determinaciones de la Comisión Especial en todo lo sustantivo y una corroboración de la corrección de los procesos. Reiteramos, con toda la evidencia en sus manos, la señora subsecretaria de Estado no pudo llegar a ninguna conclusión sobre la existencia de acoso u hostigamiento. El único dato cierto que según la licenciada Boria merece el castigo de los $30,000, que para que sepan, es más de lo que la procuradora impuso en todos los casos que vio el año pasado. Es que el PIB no tenía para sus empleados y empleadas protocolos y reglamentos al amparo de la Ley 17, que es la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, y de la Ley 90 del 2020, que es la Ley de Acoso Laboral, que de hecho, Ley 90 del 2020, los actos que la querellante ha querido catalogar como de acoso laboral ocurrieron en el 2019. Y la obligación de preparar reglamentos o protocolos o procedimientos al amparo de la ley de acoso es una obligación muy reciente, no lleva ni un año impuesta a los patronos. Y el Partido Independentista Puertorriqueño ha cumplido con su obligación y esos protocolos están escritos, están entregados a los empleados del partido, que ahora mismo son 2, y están en manos de la señora procuradora, y de eso les voy a hablar más adelante. Para corroborar esto pueden ir a la sección 4 de la querella, que es la que describe violaciones imputadas y multas administrativas, y eso es lo que van a encontrar. Y como les dije, este gran descubrimiento de la licenciada Boria, de que en el PIB no había esos protocolos, no es otra cosa que la repetición de lo que nosotros estamos diciendo desde junio. En todas las entrevistas, que fueron muchas, que concedimos durante ese momento, nosotros con absoluta transparencia y honestidad dijimos, ¿verdad? Esos protocolos no existen. Entonces llama la atención de que después de 2 meses, después que se le contestaran todas las preguntas, se le entregaron decenas de documentos, de folios, todo tipo de información, después que se hace una inversión, sabrá Dios de cuánto, de recursos públicos, la señora Boria repite lo que nosotros dijimos el primer día, así mismo es, no teníamos esos documentos, y tan pronto surge la situación, se redactaron, se presentaron, se radicaron en la Procuraduría, y ese es el hallazgo de la señora Boria. Pero además, hay que señalar la falta de seriedad, la antijuricidad, la irresponsabilidad de este acto póstumo de Lercy Boria, quien llega al extremo de decir, en uno de los últimos párrafos, y estoy citando, esto es lo que dice la procuradora, la exprocuradora, ahora subsecretaria de Estado, dice la señora Boria, el PIB incumplió con las obligaciones que le impone la totalidad de la ley número 17 de 1988 de proveer a sus empleadas un lugar de trabajo libre o de hostigamiento sexual. No ha habido ningún caso, ninguna alegación, ningún señalamiento, nada que tenga que ver con hostigamiento sexual aquí en la sede del PIB. O con el PIB como patrono, absolutamente nada. Y eso se le explicó de la manera más sencilla, o sea, a nivel de Plaza Sésamo, a la señora Boria. Porque en el segundo requerimiento volvía con la misma. El hostigamiento sexual en el trabajo. Y se le explicó, mire señora, aquí no hay ningún caso de hostigamiento sexual y nunca la ha habido. La contumacia de la señora Boria llega al extremo, se le aclara en el primer requerimiento, vuelve y trae el tema del segundo requerimiento, se le explica con muchísimo cuidado, sencillito, señora, no hay ninguna querella de hostigamiento sexual, no hay ningún hecho de hostigamiento sexual en el PIB como patrón.
y utiliza sus facultades como procuradora en su último día para publicar algo en un documento oficial de la procuradora que ella sabe que es absolutamente falso. Si eso no es un ejemplo de abuso del derecho, que venga Dios y lo vea. Ambiente de hostigamiento sexual nos parece a nosotras, ciertamente no le parece a la señora Boria. Esto es para que veamos los contrastes que son importantes para entender el contexto. A mí me parece que es un ejemplo bien claro, un ejemplo grotesco de un ambiente hostil y de un ambiente de hostigamiento sexual, que un representante del Partido Nuevo Progresista de esta administración, según se reveló en un testimonio ofrecido en el Tribunal Federal bajo juramento, que un representante, el representante Alonso, tuviera sexo con sus empleadas en el Capitolio y que el resto de la gente en la oficina lo escuchara y lo supiera. Pero parece que a la señora Boria eso no le incomoda, porque en ese caso, hasta donde sabemos, no se ocupó en su último día de emitir ningún documento. Finalmente, queremos expresar una preocupación muy seria. Mientras estábamos preparándonos para bajar aquí a la conferencia de prensa, y en parte por eso nos demoramos unos minutos, nos llegó información sobre la filtración de documentos que son parte de la investigación confidencial, no de la querella que, como ustedes saben, se dio a conocer mediante un programa de entretenimiento con simpatías en ciertos sectores políticos del país. Estamos hablando de documentos que son parte de la investigación confidencial que había originado la procuradora en junio. Hay documentos que entregó el partido y están como los entregamos, identificados como anejo tal, que están circulando digitalmente. Eso está pasando ahora. Y esa es una violación a las leyes de la ley de la Procuraduría, a los procedimientos adjudicativos de la Oficina de la Procuradora. Y nuestra preocupación estriba en lo siguiente. Nosotras entregamos todo lo que la Procuradora pidió. Y en esas entregas hay información delicada, confidencial, que no puede estar circulando por ahí. Entonces, si la procuradora inicia, o no sé si era la práctica antes, pero si participa de la práctica de divulgar documentos que son parte de una investigación confidencial, por las razones que sea, por hacerle daño al PIB, por lo que sea, está poniendo en peligro la disponibilidad de ese foro para mujeres que tengan reclamaciones meritorias, porque ¿cuál es la impresión que todas nosotras tenemos ahora? Tú radicas una cosa entre la procuradora y alguien la va a fotocopiar porque no fue en un documento electrónico. Le sacaron una copia, la escanearon a documentos que nosotros sometimos y están circulando ahora mismo por la vía digital. Así que, de esto que les he hablado y de ninguna otra cosa, en términos jurídicos al menos, es que se trata este ejercicio vergonzoso que la nueva subsecretaria de Estado llama querella contra el Partido Independentista Puertorriqueño. Bueno, ahora vamos a procurar, vamos a comenzar con las preguntas. Por respeto a los periodistas que son oficialmente, ¿verdad?, confirmados por el Departamento de Estado como tal, les vamos a estar recibiendo preguntas de periodistas certificados y de medios certificados. Empezamos por Telemundo. Habiendo radicado la procuradora esa querella, de acuerdo con el procedimiento, ¿cuál sería el próximo paso? Hay que presentar una contestación a la querella. Este es el inicio de un proceso adjudicativo. Tenemos un término de 30 días para responder cada uno de los señalamientos. Y es en lo que estaremos trabajando en los próximos días. Luego de lo cual veremos cómo fluye el proceso adjudicativo, pero una vez tenga esa respuesta de ustedes, la oficina de la procuradora, entonces toma la determinación. Puede tomar distintas vías de acción, pudiera incluso llamar a la celebración de una vista administrativa.
o podríamos nosotros pedir, que es una posibilidad también, descubrimiento de pruebas. Se inicia el proceso regular de una querella administrativa. Sí, en la querella destaca que el documento política y protocolo para prevenir y prohibir el hostigamiento sexual se redactó de manera apresurada y negligente. Es verdad que no existía ese documento. Pero si lo hemos dicho, ay bendito, yo llevo 2 meses diciéndolo. Exacto, pero a esa respuesta, o sea, no existía, como usted bien Sí. mencionó, pero ¿cómo responde al hecho de que sí se redactó de manera apresurada? No se redactó de manera ni apresurada ni negligente y se le explicó a la procuradora. Mira, la procuradora, bueno, no puedo hablar del documento en particular, que ya, pero se le dio toda la información y se le explicó cómo se había preparado el documento y el documento cumple con todos los requisitos de ley. 12 días son suficientes para hacer el documento. Pero, ay, bendito, por supuesto, y muchísimo menos también. Estamos hablando, y recuerden, de que básicamente lo que hacen estos protocolos es reproducir el lenguaje de los estatutos. En internet que publica el Departamento del Trabajo. Y hay también información incorrecta que induce a error. Todo eso es falso. Contrarias a derechos, aseveraciones. Todo eso es falso. Y de nuevo, miren a los extremos a lo que llega y el nivel de la utilización de los adjetivos. Porque sobre el tema sustantivo, la procuradora básicamente ha admitido, aquí no hubo acoso, aquí no hubo hostigamiento. Ella vio toda la prueba y no encontró absolutamente nada. Entonces lo cataloga como un ataque político partidista. Yo utilizaría la expresión abuso del derecho. Quiero tener claro, la querella la radica, o sea, la querella donde solicita la imposición de los 30.000 de multa por las violaciones. Con la cartera en la puerta, parece que la firmó Lercy Boria. Ante la misma Procuraduría, Sí. ¿cómo se define Esa es una facultad que tiene la procuradora. Puede iniciar, como inició en el caso del PIB, y no en otros casos, hay que decirlo. La procuradora activó sus facultades motu propio, sin que nadie radicara una querella ante la procuradora. Y esa es parte de las facultades investigativas que le concede la ley. Si a su juicio el resultado de esa investigación, que les repito, investigación fue hacernos un montón de preguntas y de requerimiento de documentos, pero esa señora parece que no entrevistó a nadie. Aquí no se hace mención de ninguna declaración jurada, ninguna entrevista, de ningún otro trámite. Bueno, Twitter y Facebook son las fuentes de derecho de la procuradora. Y ella tiene la facultad de iniciar ese procedimiento adjudicativo ahora. ¿Y quién es el organismo dentro de La misma procuradora puede designar, como es el uso en la mayoría de los foros administrativos, una jueza administrativa, una oficial examinadora que adjudica el caso. El chat era privado. Ujú. Eran militantes del PIB. Entiendo que yo no conozco la identidad de todas las personas que están ahí, porque les repito, o sea, nosotros nos enteramos cuando nos dijeron ahí hay tal información y eso resultó ser falso. O sea, que algunas personas sí conocen. Sí, pero se entrevistó a 3 personas y todos negaron que se habían hecho esas declaraciones ahí. ¿Eran militantes del PIB? Sí. Margarita. Sí, quería preguntar si es posible, saludo, si podemos tener una expresión de Juan Dalmau sobre el particular, solo quería saber la impresión. Bueno, en primer lugar, como ya había planteado anteriormente, igual que María Lourdes Santiago, desde un inicio, el Partido Independentista tomó muy en serio las alegaciones que se hicieron. Una mediante carta, otras mediante redes sociales, pero que nosotros tuvimos la intención de que aún sin haber un documento radicado en el partido, que se incluyera en la investigación de la comisión especial. Como parte de ese proceso nos impusimos la disciplina de no divulgar públicamente ni nombres, ni hechos, ni nada que condujera a que la identidad de personas, querellantes o querellados, fuera divulgada. Eso abrió el espacio, inevitablemente, a que por razones político-electorales adversarios se despacharan con la cuchara grande. Al punto que incluso organismos internos del PNP radicaron documentos también ante la procuradora pidiendo investigaciones contra el PIB. Y el documento que emite la procuradora en efecto valida el trabajo que llevó a cabo la comisión especial, no señala ninguna acción ilegal con respecto a las actuaciones alegadas
y solo señala la ausencia de 2 protocolos con los cuales ya cumplimos al momento que se emite este documento. Voy más lejos. El PIB actualmente está trabajando un último borrador sobre un protocolo de conducta de voluntarios y voluntarias en el contexto político del partido que no exige la ley, pero que nos vamos a imponer como un mecanismo adicional interno de que haya unas herramientas adicionales. Lo segundo que quiero decir, Margarita, y en esto, aquí no hay bobos, ¿verdad? Qué casualidad que justo después de que se publica que el Partido Independentista Puertorriqueño es el partido con más recaudos económicos como colectividad. En segundo lugar, que fue auditado por el Contralor Electoral y no se le halló ni un solo señalamiento de violación de la Ley de Financiamiento de Campaña. En tercer lugar, el jueves es arrestada la exgobernadora del PNP, Wanda Vázquez. Y el viernes 5, en su último acto, justo antes de salir de la Procuraduría, la señora Lercy Borria envía este documento plagado de falsificaciones jurídicas y de manipulaciones políticas. Y como premio, la nombran a un puesto en el Departamento de Estado con un sueldazo, pero sin funciones reales, que sabemos que no tiene. Ese es el contexto en el que nosotros hemos manejado. Pero para no convertir esto en un asunto meramente político-electoral, María de Lourdes ha hecho un desglose detallado del estatus de los procesos y procedimientos, de las conclusiones a las que se llevó a cabo, y nosotros aún recibiendo los golpes de adversarios políticos en el escenario electoral, nos impusimos la disciplina de que íbamos a confiar, que íbamos a ser transparentes, y le entregamos a la Procuradora toda la información, con toda la evidencia, con todos los récords, como detalló María de Lourdes Santiago, confiando en que ella iba a cumplir con lo que le impone la ley de proteger la confidencialidad de las personas involucradas, cosa que ha violentado en contra de la propia ley habilitante. Lugar, porque teníamos una actitud de transparencia, aun cuando cuestionábamos la jurisdicción de la Procuradora en esos asuntos laborales. Nosotros cumplimos con lo que nos tocó, y ella lo validó en su escrito, y no habiendo encontrado evidencia de violaciones en los sustantivos, entonces agarra el tema de los protocolos, que una vez radicados ya y en su poder, ella decide imponer los $30,000 de multa, o por lo menos anunciar que impondría, porque no, todavía eso no es un asunto finiquitado, como dijo María Lourdes, pero amenazar que lo impondría, $10,000 por 3 violaciones, que es el máximo que puede multar el foro administrativo, y ningún foro administrativo, ninguno, en unas circunstancias como las descritas, en una primera falla con actitud de cumplimiento y habiendo radicado los protocolos, llega a ese nivel. Así que ya mudamos los dientes. ¿Eliezer Ríos ya renunció y en qué circunstancias renunció o le pidieron que renunciara? Como ustedes habrán visto en distintos medios, gente que sabía que mentía estaba proyectando la imagen de Eliezer, literalmente la imagen de Eliezer, su foto, diciendo que era un hostigador sexual que estaba bajo la protección del PIB. Cuando todo el mundo sabía que el acto de hostigamiento que se le imputaba era haberle pedido a una militante del PIB que entregara los documentos para la erradicación de candidaturas del 2019. Eliezer tiene 3 niños, una niña y 2 niños. Y la situación ha sido bien difícil para su esposa y para su hija y sus hijos. Y él esperó a que estuviera la determinación de la comisión especial, que lo exculpa igual que lo hace la procuradora, y determinó que el costo emocional había sido demasiado para la oficina y optó por presentar su renuncia, lo que ciertamente, ¿verdad?, es una pérdida para nosotros en la oficina, sobre todo en momentos en que, de nuevo, estaba muy activo en la denuncia de violaciones ambientales en el área de Aguadilla, y eso pues coincidió con todo este asunto. ¿Cuándo fue esa denuncia? 22 de julio. Pero entiendo que la Oficina de Recursos Humanos del Senado no figura ese documento de esa denuncia. ¿Sí se envió? Sí. 22 de julio. De julio, sí. ¿Qué puesto ocupaba exactamente en Río
Era asesor en asuntos legislativos. Su preparación es una maestría en economía. Ayudaba en distintos asuntos, redacción de documentos, atención de público y, como les dije, estaba muy involucrado en la denuncia de violaciones ambientales en el área oeste. ¿Pero se queda trabajando en alguna organización dentro del PIB? No, No está nada vinculado al partido. Y esto a lo mejor no hubiese podido evitar llegar a este punto si esa acción se hubiese tomado antes. Mira, esa figura. No, mira, y te voy a contestar con mucha sinceridad. Para mí, porque era mi empleado, para mí, políticamente, en términos de proyección, lo más fácil era decirle, agarra tus cosas y te vas. Claro que era lo más fácil. Y también hubiera sido una gran injusticia. Porque como corroboró el procedimiento de la comisión especial y como corrobora la ex procuradora, no hubo tal situación de acoso. Y hay veces, y en esto, ¿verdad? Y yo creo que en eso no se afirma con el tiempo, en que si hay que pagar un precio político por hacer las cosas bien, yo no tengo ningún problema en pagarlo. Y yo sé todo lo que dijeron, y la gente que me llama, y acaba y bótalo. Yo creo que la mejor prueba de que uno está haciendo las cosas bien en política es como uno duerme por la noche. Y yo no habría podido dormir si yo injustamente le decía a alguien, te tienes que ir de aquí porque a mí me conviene, aunque yo sepa que no hay fundamento para que te vayas. Pero miren, en el caso de esta persona, o sea, a mí sí me difaman y dice información que no es real, que me llevan al punto de posiblemente destruir mi familia, destruir mi carrera, mi vida. Yo voy a tomar acción en contra de esa persona. Ustedes saben si él, ¿verdad? Mira, esa es una determinación que tendrán que tomar él y su familia. Cualquier persona que haya estado envuelta en un litigio sabe el altísimo costo emocional que eso implica, así que realmente eso es una determinación extremadamente privada que le corresponde a esa familia. En este caso se habla en un momento dado de 3 querellas, una de acoso laboral, 2 de hostigamiento sexual y se habla de 3 féminas, ¿es correcto? Sí, sí. Y es contra el mismo. No, y eso también lo repetimos hacia la saciedad. Son 3 casos distintos y eso se adjudicó en 3 comités distintos, 3 querellantes distintas, 3 querellados, y en ningún caso se encontró ninguna evidencia de nada, ni por la comisión especial ni por el ERSI, Boria. Y no hay una querella física ni un documento de la queja de ninguna de esas 3 querellantes. Más allá de la carta que se envió al partido por la querellante del primer caso. ¿Qué fricción, si alguna, ha provocado dentro de las militantes del PIB, aunque no, ¿verdad? No estén en posiciones como tal? Yo creo que ha causado, oye, naturalmente hay mucha gente muy indignada por lo que perciben justamente como un gran acto de injusticia, de nuevo, como corrobora ahora la procuradora. Esto, sin embargo, como señalaba Juan, también nos ha abierto el espacio para comenzar a hablar otras cosas dentro del partido. Y estamos en una etapa ya bastante avanzada de radicar un protocolo o política institucional sobre el tema de acoso y hostigamiento en la militancia de un partido político, que es algo que no existe, no lo tiene ninguna colectividad en Puerto Rico. No sé si hemos buscado ejemplos en otros lugares en América Latina y algo de esa naturaleza precisa como lo que estamos trabajando no existe. Y ha sido un proceso muy interesante, muy complejo, en el que han participado militantes. Aquí está nuestra secretaria de Asuntos de la Mujer, Adriana Gutiérrez, que ha estado dirigiendo ese esfuerzo. Hemos consultado con psicólogas clínicas, con trabajadoras sociales, con personas que trabajan en la asistencia a sobrevivientes de violencia de género, y es un trabajo que tendremos listo, yo espero que dentro de las próximas semanas. Al día de hoy, ¿el PIB ha recibido una demanda por varios diplomáticos? No. ¿Me permiten hacer una pregunta? Sé que él lo había hecho, pero invocando mi libertad de expresión. ¿Hay algunos de los otros compañeros o compañeras que tengan? Yo tengo una pregunta. La denunciante inicial ha compartido en sus redes sociales a veces comentarios que recibe de cuentas anónimas. Ella dice que son simpatizantes del partido. No son mensajes buenos, son como otro tipo de hostigamiento, lo que se le dicen como los fotutos.
¿Te refieres a la querellante que se refiere a nosotros como cerdos? Ajá. Habiendo dicho eso, Hablando de hostilidad. ¿qué mensaje ustedes le envían a esas personas simpatizantes del partido que están siguiendo? Que yo creo que ya, y yo entiendo, y le contestaba a la compañera, la indignación de mucha gente de ver el nombre del PIB arrastrado de una manera injusta, con motivaciones dudosas. El mensaje a los compañeros y compañeras es que ya esto se adjudicó. Insisto, no es que lo haya adjudicado originalmente la investigación que se hizo o la comisión especial. La procuradora de las mujeres ha aceptado que aquí no hubo, con toda la evidencia en la mano, que aquí no hubo ningún caso de acoso ni de hostigamiento. Entonces tenemos que pasar la página y comenzar a trabajar. Oye, porque tampoco vamos a decir que en una institución no va a haber resabios, de alguna manera, vestigios de machismo o del patriarcado, y con eso pues claro que tiene que trabajar el PIB. ¿Pero qué le dicen entonces a esos seguidores? Lo que te acabo de mencionar. Pero sigue siendo un patrón que quizás pues, no hace ver bien al partido. Ustedes le responden, que ustedes le recomiendan. Porque Que hay que pasar la página, que el asunto está adjudicado. no creo que hay más preguntas. ¿Me permiten hacer una pregunta? ¿Algún otro periodista tenga preguntas? ¿No? Terminamos la conferencia. Una pregunta, si No, está bien. María de Luna, No, está bien, le contesto a la persona, no hay problema. Gracias. José Luis, de Prensa Comunitaria. Sí. Gracias, se lo agradezco. Si hay otro periodista que me permita hacer la pregunta. Adelante. Sí. Mira, la pregunta que voy a hacer es si hay alguna secretaría dentro del departamento de la institución que atienda asuntos LGTB, problemas laborales LGTBQ en la institución. Problemas laborales. Si hay una secretaría de protocolo que atienda ese tipo de Una secretaría de protocolos. en la institución. Una secretaría de protocolos que atienda asuntos laborales. De LGTB, particularmente de esa comunidad. Bueno, está la Secretaría de Asuntos de la Mujer y el Género que dirige la compañera Adriana y maneja los asuntos de las comunidades, y hay un colectivo LGBT. Caramba, ustedes me han visto marchando con el colectivo del PIB y en distintas actividades y en conferencias de prensa, pero para aclarar, no es un organismo de adjudicación que si una persona, por razón de su identidad de género o orientación sexual, tiene un problema laboral en el lugar donde trabaja, el PIB no tiene por qué responder, ¿verdad? El PIB no interviene. Si una persona tiene algún tipo de razón para radicar una querella en su trabajo, que es lo que me estás preguntando específicamente, en su entorno laboral, existen los mecanismos en ley para que lo haga. Una pregunta. En el caso de una trabajadora de hace mucho tiempo, el caso de Silvia Díaz, que fue internamente trabajado con ustedes, ¿cómo ustedes manejaron ese caso? Una persona que yo entrevisté sobre que se quejaba de... A mí nunca me llegó hasta la entrevista que tú publicaste ninguna información sobre ese caso. La señora Díaz si tiene alguna querella que radicar, que lo haga. Ella está aquí presente. Que lo haga. Ella está aquí presente. Yo simplemente, con mucho respeto, y quiero hacerlo saber, yo he defendido la institución hasta los tribunales cuando me ha tocado, me han preguntado, porque yo comparto el ideal de ustedes como institución. Pero me preocupa que muchas personas dentro de las protestas, manifestaciones, situaciones comunitarias que yo asisto, pues me han comentado situaciones que tienen que ver con asuntos. Como he explicado ampliamente, el partido está trabajando en un protocolo o una política institucional o un procedimiento para atender los asuntos que se dan al interior de la militancia del partido, que queremos aclarar, porque creo que aquí hay alguna confusión. Una cosa es la ley de hostigamiento sexual en el empleo, otra cosa es la ley de acoso laboral, que no es algo de hecho sobre lo que tenga jurisdicción directa la procuradora, y otra cosa es la interacción que se da en un cuerpo político, para lo cual no existe ninguna disposición que obligue a las instituciones a redactar un documento. Así que con eso, compañero, doy por contestada la pregunta. Muchas gracias a todos y a todas.